Adolfo, antes de comenzar este episodio, te quería preguntar, ¿ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Cómo te fue? Adrián, ni me cuentes. La verdad, es un proceso difícil, tortuoso, y eso me recuerda a varios de los episodios que ya nos han contado invitados en Cuentos Corporativos, donde nos relatan la dificultad que es hacer este tipo de trámites en los bancos tradicionales. Por eso, quiero contarte de Gibbs. Gracias a ellos, las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento corporativo. Invitamos a nuestros escuchas a registrarse en trygibbs.com. Se lee tryjwes.com e ingresan nuestro código de referido, cuentos. O pueden ir directo a las notas de este episodio y hacer clic en la liga de registro. Y haciendo eso, en cuestión de días tendrán tarjetas de crédito, físicas y virtuales, ilimitadas para todo su equipo. Por si fuera poco, tendrán acceso a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar su negocio, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Si quieres crecer rápido, necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan Gibbs. Al año de ya tener los productos en el mercado, ya estábamos quebrados. O sea, no teníamos... no es que estábamos quebrados. O sea, lo que pasa es que no podíamos, la operación per se no nos daba a nosotros el capital para seguir creciendo. Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes. Adrián, en el mundo de la venta al público en general es muy conocido como los denominados intermediarios entre el agricultor y el comprador final, que al final es quien se lo lleva a su casa. No solo este proceso eleva considerablemente el precio, sino que además muchas veces ocurre que el producto final pierde su esencia o va sufriendo transformaciones que hacen que se pierda incluso hasta su carácter orgánico. Sí, la verdad es que por eso modelos como los supermercados en línea como Justo de Ricardo Weder se han vuelto tan populares, porque su propuesta de valor va en este sentido, reducir intermediarios en la mayor medida posible. Y bueno, hoy vamos a conocer acerca de un emprendimiento que va un poco en ese sentido. Se trata de una compañía que tiene su origen en el centro del mundo y que busca repartir alegría. Es un emprendimiento que nació para ayudar a la salud de la hija de los fundadores y que hoy tiene un importante carácter social. Pero miren, vamos a contar de qué se trata y para eso comencemos este cuento diciendo las palabras mágicas. Había una vez una linda pareja, ella ecuatoriana y él venezolano, quienes tuvieron 3 hijas. La mayor de las niñas comenzó a tener problemas de salud, así que decidieron cambiar sus hábitos alimenticios y toda la familia comenzó a sentirse mejor. Eso provocó que naciera la idea de una empresa familiar. Al mismo tiempo, comenzaron a trabajar con una comunidad de mujeres indígenas que cultivaban quinoa en la sierra ecuatoriana. La comunidad no sabía qué hacer con sus cosechas por no tener acceso al mercado. Y entonces es ahí cuando entra José Luis Quintero, quien es esposo de María Fernanda Llanes, con quien fundó Cusi World, una pequeña empresa ubicada en Ecuador, que se dedica al desarrollo, elaboración y comercialización de productos de repostería y snacks saludables de origen vegetal, libres de gluten,
mínimamente procesados y orgánicos. El modelo de negocio de Cusi World es transaccional, en donde compran directamente a los productores locales las diferentes materias primas, buscando siempre tener un precio justo. Estas las transforman mínimamente en su planta de producción y comercializan los productos a nivel local y regional a través de cadenas de supermercados. José Luis y su esposa se dieron cuenta de que no solo su familia y la comunidad de mujeres indígenas enfrentaban problemas con los alimentos, sino que también muchas comunidades rurales y familias modernas en el Ecuador. Entonces decidieron agregar valor a los alimentos de los agricultores locales a través de la innovación y darle un acceso al mercado. Y es así como crearon Cusi, que proviene de la palabra quichua, que significa alegría. José Luis, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Adolfo, Adrián, por la invitación. José Luis, pues vamos a comenzar a conocerte un poco más en el tema personal. Ya nos enteramos que estás casado, que tienes 3 hijas, pero platícanos fuera de lo laboral, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta cocinar, bailar? Cuéntanos un poco. Mira, bueno, un poco antes de entrar a lo que me gusta, te comento un poco mi historia antes de Cusi y cómo yo, siendo venezolano, llego a estar en Ecuador y a establecer mi familia y creo que mi futuro en el Ecuador. O sea, yo soy venezolano, soy de una ciudad que se llama Barquisimeto y yo me gradué de ingeniero industrial y hace ya muchos años y siempre, pero no, o sea, estudié esta ingeniería industrial la verdad, muy forzado por mis padres, porque a mí siempre lo que fue mucho mi pasión fue el tema administrativo, el tema, de administración. Pero bueno, por las circunstancias, me imagino que mis padres vivían en ese momento, pues ellos me influenciaron mucho para que estudiara ingeniería y estudié ingeniería industrial, donde pues lo que prácticamente es un ingeniero industrial es modernizar o hacer más eficientes los procesos productivos. Y pues después de estudiar, yo trabajé en el mundo corporativo en Venezuela, en alimentos. Empecé en la parte industrial porque era mi background de estudios, pero terminé obviamente, como siempre lo había querido hacer, en la parte comercial, administrativa, de mercadeo. Pero siempre, o sea, siempre tuve como dentro de mi corazón, dentro de las cosas que quería hacer, un poco retar como a la industria tradicional de alimentos a la cual había estado expuesta, que era una industria que pues siempre buscaba, y yo me recuerdo mucho en mis capacitaciones, siempre buscaba optimizar, o cada vez buscaba más rentabilizar más la operación. O sea, era una empresa que su fin único era cada vez generar más valor a través de las ganancias, ¿sabes? Y a mí siempre eso me llamó mucho la atención. Yo siempre siempre había pensado que la empresa debería tener como un rol, que estaba muy bien tener un rol de generar riqueza, pero que también debería tener otros roles por todo el impacto que la empresa per se genera en la comunidad. Y es por eso que yo decido y me voy a hacer una maestría en administración de empresa en Costa Rica, en el INCAE, donde el enfoque era de un tema de sostenibilidad, y aquí entraba y el concepto de sostenibilidad era eso precisamente, que no solo los empresarios en estos momentos no solamente deberían estar buscando una renta o generar renta de su empresa, sino también deberían estar buscando generar beneficios económicos para las comunidades en las que están trabajando y para el medio ambiente. Y así, con esta fórmula de 3 aristas, de la ganancia, pero también del bienestar social y del bienestar ambiental, se podía crear muchísimo más valor. Y bueno, es así como voy a esto, hago esta maestría en sostenibilidad, ahí precisamente conozco a mi esposa y finalmente caigo en el Ecuador, y después de algunos años en el Ecuador decidimos crear Cusi como empresa, y ahí, o sea, creo que te respondo la pregunta. En realidad, a mí eso es lo que me gusta y lo que me motiva.
es eso, es generar empresas, generar que sean empresas que no solamente estén buscando una rentabilidad, sino que estén buscando un bienestar social, un bienestar también para el medio ambiente. Eso es algo que siempre se ha querido y que muchas empresas tratan de lograr, pero no siempre se alcanza. ¿Cómo crees que hoy debería ser la fórmula para que una compañía que se constituye con un propósito de estilo capitalista, porque al final se trata de eso, una economía donde hay una demanda y hay una empresa que está atendiendo esa demanda, ¿cómo logras salir de ese modelo para poder entonces tener un esquema tanto de ingresos y de profits como de el componente social? Pues bueno, sí, es que te venga, es que lo quieras hacer, es que te venga del corazón, y creo que eso tiene que estar impregnado en la misión de la empresa, y eso se lo dan son los fundadores. Entonces es ahí en donde entramos a hablar de las empresas con propósito, que muchas veces sueña, como tú lo mencionaste, como algo muy idealista, muy filantrópico, pero que yo creo que, o sea, bueno, yo lo digo con nuestro ejemplo, cada vez lo podemos evidenciar más de que una empresa perfectamente puede conseguir estos 3 objetivos, y creo que genera muchísimo más valor que solamente consiguiendo un objetivo. Por ejemplo, o sea, nosotros no somos una ONG, sabes que la ONG siempre tiene el bien común sobre los bienes financieros, ¿no? Nosotros somos una empresa, entonces nosotros estamos buscando obviamente un bien financiero, pero también un bien común y un bien ambiental. De hecho, recomiendo, y aquí lo estoy buscando, y sé que Adrián está en lo mismo, perdón Adrián, que creo que te gané. Importante que puedas escuchar el episodio donde entrevistamos a Juan del Cerro. 93, número 93. Exacto, qué bueno. Bueno, por eso es que Adrián y yo somos partner en Cuentos Corporativos, porque nos leemos la mente. Efectivamente, importantísimo, y este punto ya lo hemos discutido, más que discutido, lo hemos revisado, porque al final hace todo el sentido. O sea, lo que mencionas, a mí, lejos de parecerme algo idealista, me parece que es un esquema que debería ser lo normal, porque al final no tenemos que consumirnos todos los recursos del planeta y convertirnos en caníbales de todo lo que tenemos, porque producir, vender, hay que encontrar ese balance. Pero Dios, qué difícil es, y en ese episodio de Juan del Cerro lo comenta, y bueno, yo estoy seguro que ahorita que nos cuentes tu historia nos vas a corroborar que es así. No se piensa, pero hacerlo es bastante complicado. Sí, o sea, efectivamente es muy complicado, y creo que dentro de los emprendedores, siempre cuando arrancamos un negocio, y sobre todo un negocio que tiene por detrás un propósito, creo que esta fase de los emprendedores que le llaman el valle de la muerte es mucho más largo, ¿sabes? Y un poco más tedioso, pero siempre que nos queda, o sea, y ese es el tema, ¿sabes? Si no llevas un propósito detrás, es mucho más fácil llegar y decir, no, me voy a otra cosa porque la otra me puede dar dinero mucho más rápido. Entonces, pero es un poco irte cuestionando, bueno, o sea, ¿qué tan feliz soy yo en la otra vida? Y yo, por ejemplo, siempre, esta es la pregunta que siempre me hago cuando siempre me vienen estas situaciones donde digo, nos salimos de esto, le digo a mi mujer, a la María Fernanda, le digo, nos vamos de esto, ya no queremos hacer más con Cusi, hasta aquí estuvo. Siempre nos preguntamos, bueno, pero, por ejemplo, yo me pregunto, bueno, pero, ok, chévere, que ahorita, ¿qué sería un CEO en una empresa como Kraft de alimentos de consumo masivo, grande? O sea, ¿estaría satisfecho en eso? Entonces la respuesta para mí es no. Entonces digo, bueno, aquí siempre tengo como la esperanza que en un largo plazo, ¿verdad? Vamos a tener muchos más réditos económicos, pero también vamos a tener muchas más
comunidades a quien vamos a estar beneficiando, etcétera. Entonces eso nos hace como otra vez vincularnos al propósito y bueno, o sea, y así vamos, así pudimos pasar este valle de la muerte llorando pero gozando y lo hemos pasado. José Luis, a mí me gustaría ir un poco al origen de CUSI, ¿no? Ya platicábamos al inicio de este episodio que todo surge por un problema de salud que presentaba tu hija. Platícanos un poco más al respecto y platícanos sobre todo cuál era la sensación, qué platicaban tu esposa y tú en esos momentos, en qué pensaban, cómo se sentían alrededor de los problemas de salud que presentaba tu hija. Sí, mira, CUSI nace por una situación de coyuntura. Entonces fueron dos cosas, o sea, fueron como tres cosas que se unieron y por eso decidimos crear CUSI. Entonces la primera fue por lo que ustedes ya saben, por este tema puntual que empezamos a vivir con María Emilia, que fue nuestra primera hija, que ella en algún momento los médicos le diagnosticaron que tenía intolerancia a la caseína, a la proteína de la leche, y eso fue hace 8 años y en ese momento pues en el mercado, en nuestro mercado local en Ecuador, las opciones eran muy, muy escasas para poder encontrar algo que no tuviese proteína animal, ¿sabes? Aquí como en todos los países de Latinoamérica, consumimos mucha leche, mucha carne, muchos quesos y eso era como la oferta era muy limitada. Entonces mi esposa en su rol de madre era primeriza, o sea, se desesperaba un poco viendo qué opciones tenía. Entonces ella empezó a desarrollar mezclas para pancakes y también veíamos que la situación de María Emilia empeoraba cuando consumía muchos azúcares o comía muchos colorantes, la situación explotaba. Entonces era como, bueno, ¿cómo podemos hacer unas mezclas que no para su constitución no necesiten leche, no necesiten tantos azúcares? Entonces, bueno, eso nos ponía en una situación crítica y al final, pues mi esposa sale con unas mezclas en base de quinoa que le gustó a la María Emilia, que le gustó al papá de la María Emilia, que nos gustó entre todos en la casa, aunque eran muy diferentes a la oferta normal de pancakes como las Aunt Jemima que hay en el mercado, pero pues no, nos gustaba. Y entonces, bueno, en eso fue como el primer punto. Ya en esa situación o en ese momento, María Fernanda, mi esposa, trabajaba en una ONG y yo también yo estaba trabajando en un proyecto del gobierno, una cosa muy loca, pero trabajaba ahí porque me gustaba y eso fue como el primer punto. El segundo punto fue el tema de que cronológicamente te lo estoy comentando, mi esposa trabajaba en esta ONG y trabajaba con un grupo de mujeres, de agricultoras, en una de las zonas más pobres del Ecuador, que es una zona que se llama el Chimborazo. Es una zona bien alta aquí en Ecuador. Ella trabajaba con un grupo de mujeres productoras de quinoa. Y ese fue el año, si mal no recuerdo, el 2013, el año en que la ONU, a través de la FAO, declaran la quinoa como un superalimento. Y la quinoa pasó a ser de ser una semilla andina solamente conocida por la gente que vive en Perú, Bolivia y Ecuador, pasó a ser el superfood conocido a nivel mundial, ¿sabes? O sea, entonces todo eso fue un boom, todo el mundo era, bueno, quinoa y consumo quinoa porque la quinoa no tiene gluten, porque la quinoa, la calidad de la proteína es muy buena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese fue ese año. Pero irónicamente, ese año esas señoras se quedan con una gran cantidad de inventario de sus cosechas por no tener acceso al mercado. Eso fue el segundo aspecto. Y el tercer aspecto era como que uniendo estos dos, yo le digo a María Fernanda en esos momentos, ya iba a mercados pequeños artesanales que nos quedaban muy, muy cerca de la casa, iba y empezamos a ver que hubo recompra del producto. O sea, que ella desarrollaba y la gente le compraba o la gente le sugería. Por ejemplo, la gente le sugirió una de las mejoras que tuvimos en ese momento de pilotaje del proyecto es que nos decían, mira, no utilices azúcar blanca, sustitúyela por azúcar morena, que tiene un poco más de minerales, etcétera, etcétera. Entonces íbamos haciendo como esos ajustes.
Entonces ya cuando teníamos como el producto que ya se había probado y testeado con el mercado, a nuestra hija le gustaba, nos ayudaba con el tema de salud, yo decidí salirme del trabajo porque yo trabajaba en un proyecto político y el proyecto empezó a tomar más tinte político que comercial, y yo soy comercial, yo no soy político. Entonces yo decidí salirme. Yo le dije a mi esposa, oye, nada, agarremos estas mezclas y empecemos a profesionalizar todo, ¿sabes? Como que, bueno, estas mezclas no tenían registro sanitario, les hicimos registro sanitario, nosotros teníamos un espacio y dijimos, bueno, adecuemos este espacio para hacer como una producción un poco más grande y un poco más industrializada. Entonces, estos tres factores se unieron y, bueno, fue así como arrancamos Cusi. ¿Que arrancó en qué año? Que nosotros arrancamos, finalmente ya estábamos en el mercado, ya con registro sanitario y pues con una imagen más atractiva para los consumidores en el 2016. Ok. ¿Y ninguno de los dos tenía experiencia en haber hecho un emprendimiento antes? No, para nada. Y de hecho, eso era una de las cosas, eso era como el gran temor, ¿sabes? O sea, nosotros, la palabra emprendimiento nos daba tanto miedo nombrarla porque nosotros, o sea, yo venía del mundo corporativo, María Fernanda venía prácticamente de temas más investigativos. Mi esposa es ingeniera química, ella venía más de la academia, había trabajado en algunos meses, pero no, entonces el escuchar la palabra emprendimiento, o sea, eso nos parecía a nosotros como nos dijeran, mañana se va a la luna y usted va a hacer allá un proyecto especial. O sea, no teníamos reconocimiento de nada. Y fue una palabra que todavía ya teniendo tracción, ¿sabes? Ya teniendo tracción, teniendo resultados, ventas en la empresa, a nosotros nos decían emprendedores y nos daba así como un miedo, ¿sabes? O sea, yo me sentía mucho más tranquilo que me llamaran, usted es un empresario, que esto es un emprendedor. Oye, ¿y cómo fue esa primera atracción? Comenzaron primero vendiendo en el mercado local, pero ¿cómo fue el paso a buscar algún otro tipo de canales más institucionales, por llamarlos de alguna manera? Sí, mira, pues eso es una de las experiencias que yo tengo. Nosotros, por este mismo miedo del ser emprendedor, a nosotros no, o sea, yo siempre tenía como una mente más de empresario, ¿sabes? Entonces yo llegué y dije, nosotros vamos a exportar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es exportar. Y entonces, para exportar, ¿qué necesitaba? Entonces yo me recuerdo claramente que yo necesitaba una certificación, que era la certificación kosher, que es la certificación de los israelitas para poder consumir sus productos. Y yo llego y entonces me comunico con el rabino aquí en Guayaquil. El rabino me dice, sí, yo puedo ir y te audito y esto, lo otro, cuesta tanto, era carísima. Yo no sé cómo sacamos el dinero, pero lo sacamos, le pagamos al rabino, el rabino viene y el rabino llega a la planta y literal, nosotros teníamos la planta, pero no habíamos envasado ni un empaque de nuestros pancakes, ni uno. Y el rabino me dice, pero ¿cómo certificó algo que ni siquiera está produciendo? Y yo le digo, rabino, aquí está, usted me certifica, aquí están las listas de ingredientes, y el rabino me dijo, pero ¿no sería más lógico que ustedes empiecen primero comercializando en el mercado local y después ustedes piensen en exportación? Y yo le dije, sería la lógica, pero así no lo hicimos. Entonces ya estábamos con el rabino ahí, o sea, con todo, habíamos gastado un montón de plata que no tenía sentido, en verdad, y fue muy cómico porque yo vendí primero a un distribuidor en Miami que aquí en Ecuador, pero fue una locura porque, o sea, para mí después de golpes y trancazos y todo esto, me doy cuenta que lo que decía el rabino tenía mucho sentido. Mira, empieza localmente, ¿verdad? Ve a ver si el tema industrial se adapta, si tienes capacidad para hacer todo local, y después si empieza a pensar en un mercado de exportación. Pues nosotros no lo hicimos así, lo hicimos al revés. Y era precisamente por eso, porque nos daba mucho... Era como un miedo, era un miedo, pero también era como pena. La verdad que sí, yo creo que era como una pena de que unos chicos que pues tuvieron acceso a una muy buena educación, universidad, maestrías y tal, en vez de estar en el mundo corporativo, ahorita decían se fueron a su casa, a meter en su casa y a decir que ellos eran productores de pancakes. Entonces,
Entonces, claro, para mí era mucho mejor decir, no, ya estoy exportando, a decir, no, mira, estoy viendo si hay tracción en el mercado local y eso, porque fue así como nos preparamos, lamentablemente. Que eso por lo menos ahorita, a mí me encanta hablar con los jóvenes, porque los jóvenes ahorita tienen como una mente muchísimo más abierta, ellos están mucho más sensibilizados con fallar. Si tú fallas, no importa. Cuando a mí me educaron era, si tú fallas, o sea, olvídate, o sea, tú fallaste y ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Entonces, eso fue así fue como comenzamos, o sea, la verdad, comenzamos muy mal. José, ¿y qué edad tienes tú y qué edad tiene tu esposa? Yo tengo 46 y mi esposa tiene 41. Entonces, ustedes empezaron este negocio en el 2017. Sí, exactamente. Yo tengo en mi perfil de Instagram, yo tengo como gran diferenciador emprendedor después de los 40. Porque creo que eso es un gran reto, ¿no? Yo empecé lo que he debido hacer a los 20, 25, cuando me gradué, lo hice 20 años después con 3 niñas, con compromisos de casa, etcétera, 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 ¿sabes? Entonces para mí es un gran diferenciador. Yo soy un emprendedor después de los 40. Entonces no me digas, porque conozco emprendedores que tienen 50. Bueno, mejor todavía. Entonces yo creo que eso le da mucho más punch. Y después de este error, que como bien dices, fue un error, pero como dicen en tu tierra, mi tierra, nadie prende por cabeza ajena. Sí. Entonces, en tu caso, por más que alguien te lo había dicho, tú no lo veías así. Seguramente se sumaron otros errores. ¿Qué otros errores como este sientes que nos puedes contar? Bueno, al año de operación estábamos quebrados. O sea, solo al año, ¿sabes? O sea, al año de ya tener los productos en el mercado, ya estábamos quebrados. O sea, no teníamos... Perdón, o sea, no es que estábamos quebrados, o sea, lo que pasa es que no podíamos, la operación per se no nos daba a nosotros el capital para seguir creciendo. O sea, el retorno que nos daba vender un pancakes, ¿verdad? La ganancia que nos daba vender un pancake, con ese dinero que yo obtenía, no me permitía seguir creciendo. Y claro, eso era, o sea, para mí muy frustrante, ¿sabes? Porque también... pues sabes, uno siempre tiene como la ansia de crecer, sabes, o sea, dependiendo mucho de lo que quiera el emprendedor, y en nuestro caso queríamos o queremos seguir creciendo, queremos seguir acelerando el emprendimiento, y al año ya nos dimos cuenta que no podíamos. Entonces tuvimos que empezar a buscar capital de una forma muy desplanificada, sin planificación, y muy al apuro, porque lo necesitábamos inmediatamente. Y yo creo que eso fue otro error, ¿sabes? Afortunadamente tuvimos acceso a mi socio, a un socio capitalista, que resultó ser pues muy comprensivo y todo esto, pero claro, ahí el riesgo de buscar capital rápidamente es muy alto, porque te puedes encontrar con cualquier persona y no puedes saber de dónde vienen esos fondos, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy riesgoso, y yo creo que eso fue uno de los el segundo error más grave que cometimos. Oye, José Luis, y a ver, en ese sentido de buscar capital, al final cuando buscas capital, pues te estás desprendiendo de una parte de tu organización, de una parte de tu bebé que estás haciendo, y quizá también te desprendes de la posibilidad de tener prioridad en las decisiones, ¿no? De tener mano en las decisiones. ¿Cómo fue este proceso para ustedes en el momento de decidir cuánto iban a dar de su empresa a alguien más, y cómo ha sido el proceso de toma de decisiones ahora con el nuevo socio? Bueno, mira, nosotros después de este socio hemos tenido, pues aprendimos de esto, nos planificamos mucho mejor, y yo nuevamente salí a la calle a buscar más inversionistas, pero mucho más planificado. Y entonces, pero yéndote un poquito a tu pregunta del primer momento, pues mi esposa y yo nos complementamos mucho. Mi esposa lloró mucho porque sentía que era una pérdida de su bebé. Yo cuando
a mí me encanta mucho traer inversionistas al negocio, porque primero diversificamos el riesgo, ¿sabes? No todo el riesgo o sea, la educación de mis hijas, yo ahorita soy el responsable, pero en la empresa lo diversifico. Yo siempre he pensado así, es una de las cosas con las que yo hablo siempre con mi esposa y digo que, o sea, el tema, o sea, yo siempre he pensado a Cusi como una empresa grande que crezca y que en donde, o sea, en donde los accionistas no solamente seamos María Fernanda, o sea, los principales motores del pensamiento estratégico, no solo seamos María Fernanda y yo. O sea, yo creo que nosotros, más bien nuestro rol es mucho de transmitir esa visión que queremos y buscar gente para el board que comparta nuestra misión, pero que entre todos seamos los que tomamos las decisiones, los que definamos si el portafolio de productos es adecuado o no. Porque si, y esto llevándolo a números, ¿sabes? O sea, yo siempre, para no ser así tan, yo tiendo a ser una persona así muy, eso en Venezuela le decíamos, no sé, en las nubes, que está siempre pensando, muy idealista, ¿verdad? Pero para ponerlo en números también muy concretos, yo siempre he dicho a María Fernanda, le digo, bueno, ¿qué prefieres? O sea, ser dueño de una empresa, ser el dueño completo de una empresa que esté valorada en el mercado en $1 millón, o ser el dueño del 20% de una empresa que sea un unicornio, ¿sabes? Entonces le pongo, no lo quiero llevar a un unicornio, pero bueno, quizás no $1 millón, pero ser un dueño de una empresa de un 20%, pero que esté valorada en $100 millones, qué sé yo, ¿sabes? Entonces, es un poco eso, eso es mi visión del tema de los inversionistas dentro de Cusi. Oye, ¿se puede saber, José Luis, qué porcentaje mantienen en este momento, después de varias, llamémosle, rondas de capital o de varios inversionistas, qué porcentaje mantienen ustedes dos? Sí, mira, pues mantenemos, bueno, yo no soy socio de la empresa, es solamente mi esposa, yo soy el empleado, pero en la relación esposo y mujer también creo que es así, ¿sabes? Ella tiene el sartén por el mango. Exacto, así. Entonces, la empresa es exactamente igual, no se cambian los roles, pero nosotros tenemos, ella actualmente tiene el 38%, nuestro otro socio que está en Miami tiene 38% y el resto, que creo que es el 23%, creo que ahí calza el 100%, lo tiene un fondo de inversión, social, que ahí es donde te digo, o sea, eso ya es parte de mi trabajo, o sea, yo me la paso, cuando necesitamos hacer aumentos de capital, eso es parte de mi trabajo, yo busco quién hace como un fit perfecto con la misión que nosotros tenemos. Entonces fue por eso que el primer socio fue muy desordenado, tuvimos suerte que fuera una buena persona, pero ya el segundo socio es un fondo de inversión que se enfoca en invertir en proyectos que los que llamamos los proyectos de triple impacto. Perfecto. Bueno, no hemos hablado todavía de qué específicamente produce tu empresa. Sí. Vamos a hacer una pausa. Ya. Y en breve llegamos para que nos cuentes qué hace Cusi. Chévere. Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jeeves, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En Cuentos Corporativos te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables. A ver, regístrate en tryjeeves.com. ¿Cómo se lee? tryjeeves.com. Fácil. Ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro. En cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan Jeeves. Y ahora continuamos con nuestro episodio.
José Luis, entonces, a ver, platícanos, ¿qué alimentos, qué es lo que produce QC World? Bueno, mira, nosotros, como te comenté, bueno, un poco vinculándolo con el origen de la empresa. Con el tema de nuestra hija, nosotros nos dimos cuenta que nosotros cuando tenemos esa oportunidad como núcleo familiar de estar un rato en la cocina, cocinando, papá y mamá, con las hijas también interviniendo, queriendo ayudar. Primero, es un momento que no tiene precio, es un momento que los restaurantes, así tengas una experiencia guau en el restaurante por la calidad de comida, eso no te lo da. Y segundo, era porque estábamos teniendo el control en nuestras manos de lo que le estábamos dando a nuestras hijas, ¿ok? Entonces, eso es lo que siempre buscamos traspolar cuando desarrollamos los productos de QC. Que sean productos que te inviten en realidad a meterte un poco más en la cocina, a compartir un poco más con tu familia en la cocina. Entonces, siempre ha sido un reto porque yo también como papá y como consumidor valoro mucho el tema de conveniencia. Entonces, o sea, por ejemplo, en tu día a día, que muchas veces es un día muy loco, que estás como completamente ocupado con tu trabajo, etcétera, etcétera, o con todas tus cosas y compromisos, cada vez uno deja como el tema de la cocina un poco rezagado o lo dejas para el fin de semana porque te gusta más y tienes más tiempo. Y es lo que nosotros tratamos de buscar en QC, que más bien tú durante todos los días tengas un hábito de consumo en donde tú vayas a tu cocina, prepares algo y lo que buscamos dar es esa conveniencia en la cocina. Entonces, claro, nosotros tenemos un portafolio de mezclas para repostería, que tienes que meterte un poquito en la cocina, tratamos de que sea muy conveniente, pero sí buscamos de que tenga algo de preparación adentro. Entonces tenemos un portafolio de mezclas para pancakes, otro de tortas, recientemente sacamos un portafolio de mezclas para hacer como especies de unas tortillas o lo que en Venezuela se conoce como arepas o lo que aquí conocemos en Ecuador como tortillas en México, que son de sal, pero siempre tiene como un mínimo grado de preparación. Y ahora, bueno, claro, y esto la verdad es que nos fue muy bien durante pandemia, porque durante pandemia la gente estaba muy en la casa, la gente empezó a darle como el protagonismo que siempre ha necesitado el desayuno, entonces tenían como ese tiempo. La pandemia tuvo muchas cosas feas, pero una de las pocas cosas bonitas que tuvo es que te dio como un poquito más de tiempo en el desayuno, de hacerte una preparación de algo un poquito más elaborado. Entonces a nosotros nos fue muy bien en pandemia. Ahorita otra vez entramos como otra vez en la dinámica que teníamos anteriormente, pero bueno, creo que la gente ya se quedó como un poco más con el hábito y le está tomando cada vez más la importancia de comer productos saludables, de leer bien cuáles son los ingredientes. Y bueno, eso es lo que nosotros siempre hemos querido hacer, ¿sabes? Ser muy transparente con los ingredientes. De hecho, siempre en nuestros empaques, siempre al frente ponemos los ingredientes principales y su porcentaje. A mí un abogado ahorita estábamos en una sesión de patente y me decía que estaba loco, que cómo estaba dando mi fórmula secreta a la gente de la competencia, pero eso es como un poco, nosotros siempre nos hemos querido identificar con esa transparencia, comunicarle muy directamente a la gente qué es lo que estamos usando en nuestras mezclas para que ellos sepan también de qué están preparando. Entonces ese es el portafolio. Seguramente vamos a seguir apalancándonos en lo que te digo, dar como opciones de mucha conveniencia, pero que sí inviten a la gente y a la familia a reunirse en la cocina de sus casas. Y vi que en la materia prima tienes yuca, tienes quinoa, y también tienes cáñamo. Cáñamo, tenemos banana, tenemos batata o camote amarillo y pues bueno, siempre estamos tratando de involucrar todos estos carbohidratos que son carbohidratos complejos, porque aquí venía otro tema, otra problemática, que es una problemática que no es muy visible, pero el 90% de la ingesta de carbohidratos que todos tenemos vienen del trigo, del arroz y del maíz. O sea, son los tres principales productos que a nivel mundial es la ingesta de carbohidratos. Entonces,
yo siempre, a mí mis productos me los compran muchas personas con intolerancias, con alergias, etcétera, pero la reflexión aquí es que, o sea, nosotros tenemos en nuestro planeta tanta diversidad de productos que por qué solo tener, o sea, solamente consumir 3 tipos de carbohidratos, ¿sabes? Cuando podemos, entonces yo, como te darás cuenta, no verás un producto en un ingrediente o hasta los momentos de nosotros que tenga trigo, arroz ni maíz, precisamente por eso, porque que también es parte de nuestra responsabilidad difundir con los temas de nutrición de que tengas una dieta mucho más variada. Y bueno, y creo que eso va mucho de la mano con nuestra misión con los productores, porque, o sea, cuando te pones a ver, los productores que están en peores condiciones de vida son los que no siembran ni trigo ni arroz ni maíz, porque son las cosas menos demandadas por los mercados globales. Y hoy, José Luis, ya 5 años básicamente que comenzaron ustedes QC World, ¿en qué países venden sus productos? Mira, nosotros siempre, bueno, como te comenté el arranque, que es lo que queríamos hacer, siempre hemos tenido como visión el tema de exportación. Nos hemos llevado golpes duros, porque uno de los aprendizajes que sí hemos tenido es que en el tema de consumo masivo es muy importante poder construir una marca. Y una marca no se construye de la noche a la mañana, ni se construye, o sea, y en temas de alimentos es muy difícil construirla globalmente o necesitas un gran presupuesto globalmente. Entonces, nosotros actualmente estamos exportando a más de 6 países, pero ojo, no queremos, o sea, ahorita el enfoque es más bien fortalecer los mercados en esos 6 o 4 países, 6 países total, 4 países en Latinoamérica, es más bien fortalecerlo y no seguir creciendo no seguir creciendo en más número de países. ¿Cuáles son los países? Sí, actualmente, mira, estamos exportando a Chile, a Panamá, a Colombia y a Miami. Y un poquito a Guatemala, ¿sí? Con la marca de QC. Porque además me imagino que entre la dificultad no está solo el tema de marcas, de branding, sino que está también todo el tema regulatorio y la complejidad de cada país para lo que es el trámite de estos permisos, sobre todo cuando son productos que no son comunes, ¿no? Como la papa, el arroz, etcétera, ¿no? Sí, claro. Y más en Latinoamérica, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en donde, tomando como un ejemplo, Chile es un país donde básicamente no hay ningún problema regulatorio, porque Chile tiene como muchos convenios con la gran mayoría de países en Latinoamérica, entonces ellos homologan los procesos. Entonces yo ya con mi registro sanitario aquí puedo perfectamente comercializar en Chile, ¿sabes? Pero si tenemos como el caso contrario, otros países como por ejemplo México y Colombia, en donde los temas regulatorios son, o sea, son fuertes, son duros, entonces tienes que buscarte como un aliado estratégico, un distribuidor estratégico que te ayude con todos estos temas de obtención de estos permisos. Pero una vez que pasas esa fase, que es como la fase inicial, ¿sabes? O sea, que el gran reto es el desarrollo del mercado y el poder posicionar la marca, tus valores y todo esto en esos mercados. Oye, José Luis, pero a ver, yo me quedé con una historia un poco inconclusa. Yeah. Comentaste al principio que buscaste certificarte o obtener la certificación kosher, y sabemos por una muy buena fuente que hace poco estuviste en Israel, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la historia de esa certificación y qué ha pasado en el camino? Sabemos que recientemente estuviste por allá. Yo creo que fue allá a convertirse. Mira. O sea, ahora allá estás convertido en la religión judía, ¿cierto? Mira, a ver, no, bueno, el tema de visita a Israel no tiene nada que ver con la certificación. Yo me certifiqué kosher, me certifiqué, la certificación kosher tenía como tres niveles de la marca. Uno que era aceptado como en nuestros países de Latinoamérica, otro más en Estados Unidos, y otro que era una certificación que era aceptada por la comunidad judía a nivel mundial. Entonces,
yo opté por la más cara, la de nivel mundial, que no me sirvió para nada, de hecho, y ya al año que teníamos que volver a certificarnos, ya yo no me certifiqué porque no tenía ningún cliente que me exigiera kosher, ¿no? Entonces ya no me certifiqué. Pero este tema de este viaje, como tal, es parte de un programa que tiene el gobierno ecuatoriano, no solamente el gobierno, los empresarios ecuatorianos en realidad, los empresarios ecuatorianos, de seguir fortaleciendo más el ecosistema del emprendimiento en el Ecuador. Y bueno, yo no sé si ustedes saben, pero Israel es el segundo ecosistema a nivel mundial que más recibe inversión después de Silicon Valley. Y pues yo no conozco todavía el sistema de innovación, el ecosistema de innovación de Silicon Valley, pero lo que me decían de Israel es que por ser un país tan pequeño, el ecosistema funciona muy bien. Entonces, por eso Ecuador le parecía muy interesante ir a hacer un programa de inmersión durante 15 días con 50 emprendedores ecuatorianos para entender el sistema, para ver cuáles han sido los factores de éxito que han llevado ahorita el ecosistema a que esté como esté. Y bueno, por eso fue que estuvimos allá 15 días como tal. Y bueno, fue una experiencia tanto profesional como culturalmente súper interesante. Sí, o sea, si quieren hablamos un poquito más del ecosistema, que lo tengo muy fresco y se los puedo contar. De hecho, también va a comentar antes de que nos dejes el detalle que lo necesitamos. Y sé que Adrián también lo estaba buscando y nos puede decir el episodio. Tenemos un episodio donde hablamos específicamente del ecosistema de emprendimiento y del famoso libro Chuxpa. Ajá, ese es un término que ellos usan. El libro se llama The Startup Nation. Exactamente. Sí. Exactamente, pero este Chuxpa es un término que ellos utilizan muchísimo. Así es. Entonces, pero adelante. Ajá. Cuenta, ¿qué ibas a decir, Adrián? Bueno, sí, en el episodio número 71 con Innovation Experience pudimos platicar un poco más de el ecosistema israelí con Ryan Fain. Pero a ver, platícanos, José Luis, tú de primera mano, tú acabas de regresar, cuéntanos, ¿cómo te fue por allá? Mira, fue un programa de inmersión, una de las cosas que me ha pasado a mí muy significativamente desde el punto de vista profesional. Pues por el nivel de desarrollo que tienen ellos de su ecosistema de startups y de emprendimiento. Entonces, una de las características principales que yo vi del ecosistema es que, pues bueno, todo viene por su historia. Ellos han sido pues una comunidad que ha estado constantemente en guerras, en problemas por sus tierras, y ya desde que crean el Estado de Israel, pues ya el mismo hecho de haberle quitado una tierra que era de los palestinos y habérsela otorgado a los israelitas, pues eso a ellos les sigue creando conflicto. Entonces ellos están en una posición geográfica en donde todos sus vecinos son enemigos prácticamente. Entonces ahí es donde yo veo que es como el primer tema, porque ya ellos el poder, ellos son una comunidad de 6 millones de israelitas, entonces la economía interna no les da para poder ellos mejorar sus calidades de vida. Entonces ellos se tienen que enfocar en el tema de exportación, pero no lo pueden hacer de exportación de bienes porque eso geográficamente se les complica mucho. Entonces es donde ellos empiezan a hacer o a desarrollar todo el tema tecnológico, porque es mucho más fácil exportar un bien tecnológico que un software, ¿verdad?, que un bien tradicional. Entonces, por eso parte de su historia es también parte ahorita del Startup Nation, o sea, que es el tema de toda la innovación que ellos hacen y que ellos tienen, pero muy basado y muy enfocado en tecnología. Y bueno, eso le da como un punto de partida
ya como en otro nivel, porque pues están muy enfocados en el desarrollo de innovación en temas tecnológicos. El otro tema que creo que los hace muy fuertes y que viene de un tema también de ellos de cultura, es que ellos están obligados todos a pasar por un servicio militar. Entonces todas las personas que salen de los colegios a muy temprana edad, a los 17, 18 años, empiezan a asumir roles de mucha responsabilidad. Y pues nos comentaba una señora de la Fuerza Aérea en Israel, me decía, una señora que nos decía, yo a los 18 años tuve que agarrar un avión y tuve que volar el avión, y eso este grado de responsabilidad no lo dan en ninguna fuerzas militares en ningún país. En Estados Unidos necesitas tener yo no sé cuántas horas de entrenamiento, nosotros nos los dan de una vez, y eso hace como un embudo para ellos, porque ellos empiezan a ver ahí quiénes son las personas que tienen una madurez, que pueden manejar, controlar sus emociones, que tienen como una inteligencia emocional mucho más dura, mucho más fuerte, y estas son las personas que se siguen quedando en el ejército, y son las personas con las cuales empiezan a desarrollar todo el tema de inteligencia militar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy común ver que estos militares o que todas estas personas que pasaron ya por el servicio militar son los CEOs o son los creadores de todas estas empresas innovadoras de tecnología actualmente. Entonces, esos son como los dos grandes parámetros que yo veo de éxito que ellos tienen dentro del ecosistema. El otro es que ellos se han dado cuenta que es necesario tener a la academia, a los venture capitals, a las empresas privadas, a los emprendedores, todos interconectados, porque los emprendedores siempre están como ávidos de buscar necesidades de mercado, y entonces ellos se sientan con los de la academia que están ahí desarrollando software y le dicen, hay una necesidad de esto, y la academia desarrolla, pero para este desarrollo necesitan dinero, están los venture capitals o está el gobierno que les coloca dinero. Entonces el ecosistema per se funciona muy bien. Y bueno, y de ahí vienen otras cositas que son muy interesantes, más culturales, que yo creo que esas son las cosas que nosotros pudiésemos como desarrollar muy rápido, como es el tema de no tenerle miedo al riesgo. Ellos más bien, había una cosa que a mí me llamó mucho la atención, una frase que decía uno de estos emprendedores que decían, nosotros cuando tenemos éxito en un proyecto, no lo exaltamos tanto, no decimos, ay, que es el mejor, que nosotros los israelitas, no le hacemos no lo exaltamos tanto. Y cuando tenemos un proyecto que falla, tampoco los culpamos tanto. Entonces, son como muy neutros, ¿sabes? Entonces eso te da como una apertura que el fallar es bueno, te demuestra experiencia. Más bien ellos buscan emprendedores que hayan fallado en sus proyectos. Y el tema de jerárquico, que pues yo puedo estar ahorita aquí, es como ahorita, yo la verdad, no, o sea, puedo estar hablando con ustedes y no sé qué grado jerárquico puedan tener en sus empresas, pero me siento en la confianza de ser muy transparente y decirle, esto sí me parece que funciona, esto no, esto está bien, esto está mal, y bueno, creo que eso es como un resumen de las cosas claves que yo vi de por qué es exitoso el ecosistema en Israel. Oye, increíble, José Luis, de verdad que te envidia de la buena y de la sana, porque lo que te está llevando es valiosísimo. Y estamos además en un momento muy particular para el mundo del emprendimiento, y seguramente o lo platicaron en Israel o debe ser parte de tu día a día como emprendedor y empresario que eres. Todos sabemos, y tú lo comentabas desde un principio y lo acabas de decir en la plática de lo que fue tu experiencia en Israel, que el mundo de la startup ha tenido un hype impresionante en los últimos años. Y todo el mundo siempre piensa desde la época de Bezos y Amazon, con Apple y Jobs, pero recientemente, durante la pandemia, crecieron. O sea, algo que pocos esperaban y muchas startups tenían el miedo de que iban a desaparecer. Al contrario, crecieron por políticas económicas que aplicó Estados Unidos, porque el mundo
se digitalizó y avanzó mucho más tiempo. Hay quienes hablan de 5 o 15 años en el tiempo debido al encierro de la pandemia y la necesidad de ser un mundo mucho más digital. Pero ahora hay un freno. Y ahora los mercados, los VCs, están detenidos, están congelados. Ucrania y Rusia tienen el mundo parado de pestañas. Estados Unidos tiene una inflación que está cercana al 8%. Las tasas de interés en Estados Unidos se fueron al techo y sencillamente cerraron el grifo para los emprendimientos, sobre todo, tengo entendido, en Estados Unidos. Tú, hoy, a mayo 2022, ¿cuál es tu perspectiva? Mira, no soy un experto en los temas de tecnología. Hoy precisamente nos mandaron la carta que mandó. Pues sí. Ajá, exactamente, diciendo de lo que podía pasar, pero bueno, a la final lo que te da es un aliento donde ellos decían, mira, recuérdate que Airbnb nació en plena crisis y nombraban varias startups. También se recuperó en la crisis de la .com y todo eso, ¿no? Exactamente, exacto. Entonces, claro, o sea, yo no estoy en el mundo, ¿sabes? Yo no soy, como te podrás dar cuenta, mi modelo de negocio no es tecnología. Yo un poco, entonces yo lo que me llevo de la experiencia de Israel, pues son todos los temas del ecosistema, son todos los temas, o sea, y un poco la filosofía, ¿sabes? Pero sí que definitivamente los que están ahorita buscando capital a través de Venture Capital para un proyecto de tecnología, creo que se la van a ver mucho más difícil que el que presentó estos proyectos un año y medio atrás, ¿sabes? Entonces, hay que ver qué va a pasar. Oye, José Luis, a ver, y regresando a QC World, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo ves a tu empresa en 5 años? Oye, esa pregunta yo te la respondía muy fácil el año pasado. Este año no tengo la respuesta tan clara, ¿verdad? ¿Por qué? No, mira, nosotros, o sea, la verdad es que una de lo que siempre he visto y cómo lo he visto es que a nosotros nos gustaría posicionarnos como una marca de alimentación consciente y saludable en la región, en Latinoamérica. De aquí al 2030, al 2031. Entonces esa sería como nuestra visión a 5 años. Cada vez se nos hace más cuesta arriba. En verdad que cada vez el tema de poder llevar una marca tan pequeña a mercados internacionales es retador, ¿sabes? Pero bueno, nosotros seguimos con esa visión. También un poco la visión es de tener la marca de referencia, pero también mucho es lo que tenemos como visión es sobre todo retar el sistema alimentario actual. Yo creo que el sistema alimentario actual, con esas cadenas de intermediación tan largas o con esos presupuestos en las áreas comerciales y de mercadeo tan grandes, yo creo que limita el progreso de comunidades que han tenido menos posibilidades que nosotros, que tuvimos acceso a una educación. Entonces eso es mucho el rol que quiere jugar QC en el mercado de alimentos. Es como retar el sistema actual. Bueno, entonces habrá que ver cómo QC se va desenvolviendo próximamente. Estaremos muy atentos. Espero que de verdad esos productos lleguen en algún momento a México, porque mi hija los necesita. Uh-huh. Casualmente, mi hija mayor tiene todas las alergias y todas las intolerancias, y nos ha pasado cuando hemos visitado, por ejemplo, Costa Rica, que nos llama mucho la atención lo avanzado que está Costa Rica, siendo un país tan pequeño y con un consumo comparado con países como Colombia, México, Brasil. En verdad, la variedad es impresionante de productos alternativos que, como bien lo mencionas, son carbohidratos complejos, y allá consigues muchísimo. Entonces, la verdad, esperamos que llegue, porque sí los necesita. La pobre sufre mucho y cuesta mucho encontrar con estos sustitutos, y además que tengan un sabor rico, o sea, que ella siente que no está comiendo productos que parecen medicina.
cartón o remedios, claro, sí. Exactamente. Entonces, bueno, estaremos muy atentos. Y José Luis, llegamos al momento de hacer lo que llamamos nosotros las preguntas de identificación de nuestro podcast. Son las preguntas obligadas de cuentos corporativos. Y la primera pregunta es si te gustan los cuentos. Sí me gustan los cuentos. No sé, si me vas a preguntar qué cuento... El cuento del gallo pelón. Sin albur. No. Bueno, pregúntame. No, sí me gustan los cuentos. Me gusta, recientemente, para hacer aquí un quote, hice una, yo no, pero sí me gusta, pero yo no soy muy lector, la verdad. Pero hace unos 2 meses hice un curso de storytelling que me quedé fascinado y me ha incentivado a leer más narrativa. Y entonces, pues terminé leyendo un libro que tenía mi esposa aquí en Ecuador, que es Doña Bárbara, que yo en Venezuela nunca lo había leído. Lo terminé leyendo. Ahorita estoy leyendo Startup Nation, y también he tenido y mis hijas me han pedido, y lo estoy haciendo como con mucha alegría, es que todas las noches antes de irse a dormir, les leo un cuento. Pues tenemos varios cuentos ahí que están chéveres y nada, pero la verdad es que no soy como un cuento a cuento per se, no creo que sea, pero bueno. Bueno, ya nos platicaste un poco de cuentos y de alguna manera también de libros, ¿no? Que estás leyendo Startup Nation. En el tema de tecnología, ¿alguna aplicación o algún gadget tecnológico que recomiendes, ya sea que lo usen en QC World o que lo uses tú a nivel personal? Mira, hay un emprendedor ecuatoriano que tiene que pues está, él es de tecnología y está en todos estos procesos ahorita de buscar fondos, etcétera. Él tiene una aplicación que se llama Storybook y precisamente son cuentos, es para que tú esta aplicación te va guiando al momento de que tú te sientas con tus hijos a contarle los cuentos, y te va guiando y te va dando diferentes estilos de cuentos que puedes ir leyendo todos los días. Entonces ellos, creo que eso es una aplicación que les podría sugerir. Se llama Storybook. Perfecto, lo vamos a buscar. Y si te preguntáramos, al principio del podcast estábamos hablando del emprendimiento social. Si te preguntáramos 2 o 3 empresarios que pudieras sugerirnos o que tú consideras que hay que seguirle la pista, y me imagino que lo que nos podrías recomendar tendría alguno componente social. ¿A quién nos podrías decir? Mira, yo bueno, ahorita tuvimos yo no sé si ustedes conocen las empresas B. Nosotros estamos certificados como empresa B y ahorita, pues bueno, hace unos meses tuvimos el primer unicornio latinoamericano, empresa B de responsabilidad social, que se llama Betterfly. Me parece interesante, creo que pues, es una de las fuentes de inspiración que podemos tener. Y bueno, nosotros también tenemos aquí en el Ecuador un empresario, una pareja, son esposos ellos, que pues prácticamente llevaron el cacao ecuatoriano a otro nivel. Ellos tienen una marca que se llama Pacari y pues bueno, también creo que pues, para nosotros ha sido una fuente de inspiración y bueno, para muchos emprendedores ecuatorianos también. Tuve la suerte de estar hace 2 días en el lanzamiento de Betterfly en México. Bueno, sí, lo vimos ahorita en redes. Exacto, sí. Y qué bueno. Estuve y no lo conocí personalmente, o sea, lo vi, estaba Eduardo de la Mayora y estaba Michael Melamed. Claro, lo vi también, dije, bueno, por lo menos está representado nuestro país ahí, ¿no? Así es. Si alguien quisiera seguir con esta conversación, José Luis, ¿dónde te puede contactar? Mira, nos puedes seguir en redes. Nosotros estamos en Instagram como @QCWorld.es. Ahí, mira, nosotros manejamos las redes nosotros mismos, o sea, no las maneja otra persona externa. Entonces, mi esposa y yo, bueno, somos 3 personas. Frank, que es una chica que nos ayuda con las redes, pero ha estado toda la vida,
todos los 5 años con nosotros, o María Fernanda y yo. Entonces ahí cualquier consulta que nos quieran hacer, preguntar, nos contactan a través de Instagram. Creo que es la forma más rápida de contactarnos, pero también tenemos nuestra página web, que es cusiworld.com. También nos pueden ahí contactar. Ahí está mi WhatsApp, me escriben y bueno, podemos estar en contacto. Oye, y es impresionante lo que han hecho, 21,000 seguidores. Sí, pero son fieles seguidores. O sea, tenemos una comunidad aquí en Ecuador bonita, que nos apoyamos mucho, y de esos 21,000 seguidores hay un gran porcentaje que son emprendedores como nosotros, seguramente en diferentes niveles, pero que estamos ahí y que nos apoyamos continuamente. Y precisamente te iba a preguntar, la última pregunta va relacionada a eso, que quienes nos están escuchando y quienes agradecemos que escuchen Cuentos Corporativos, son, en lo que hemos descubierto en su mayoría, emprendedores como tú. José Luis, ¿qué le puedes decir a ellos que acaban de escuchar toda tu historia? ¿Qué les puedes recomendar a estas personas? Sí, mira, yo creo que el emprendedor tiene que tener, o sea, yo creo que un sinónimo de emprendimiento es propósito. Yo creo que es muy difícil emprender algo si no hay detrás un propósito, ¿sabes? Porque el propósito es lo único que te lleva y te dice, sigue tratando. Es como eso. No quiero decir perseverancia, porque perseverancia algunas veces me suena como tratar sin esperanza, y más bien yo creo que el propósito es el único catalizador que te sigue dando la esperanza de que, y te da la certeza y el coraje de que puedas llevar tu emprendimiento a otro nivel. José Luis, pues de verdad muchas gracias. Un gran mensaje con el que estamos cerrando este episodio, y ha sido un gusto conocerte y platicar contigo, y seguramente también nuestros escuchas lo van a disfrutar. Muchas gracias a todos por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas. Muchas gracias a nuestros aliados, la revista Neo, especializada en negocios, y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica, medios a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de Cuentos Corporativos. En las notas de este episodio van a poder encontrar sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común: están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. José Luis Quintero, muchísimas gracias y muchísimo éxito, que la sigas rompiendo como lo están haciendo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, José Luis. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda, todos los cuentos comienzan con un había una vez. Hasta la próxima.